Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Diego Luna es uno de los actores más activos políticamente en México y en el mundo. Junto con Gael García Bernal, lanzó la plataforma El Día Después, misma que se propone vigilar las acciones del gobierno federal. Ayer, Luna volvió a levantar la voz por otra causa, en esta ocasión por el medio ambiente y por los recortes planteados en el proyecto de presupuesto. ¿Está exagerando el actor y activista o realmente la agenda ambiental no es prioridad para la 4T? Vamos a ver el contexto. Luna criticó los recortes al presupuesto, la rehabilitación de refinerías, el Tren Maya y la explotación minera. Pero esta mañana el mandatario señaló que han apostado al desarrollo sustentable. No vamos a extraer más petróleo del que necesitemos para producir nuestros energéticos. La explotación de combustibles fósiles es prioridad para el gobierno federal. Según la propuesta de presupuesto para 2019, Petróleos Mexicanos recibirá 72,000 millones de pesos extra para incrementar la producción petrolera, rehabilitar las 6 refinerías existentes y construir una más. Desde hace 10 años, Pemex no alcanza una producción como la que se plantea el gobierno para el 2024, 2,624,000 barriles diarios. Otra preocupación del actor es la construcción de una nueva refinería que, según ambientalistas, ya causó la destrucción de 300 hectáreas de selva y manglares. Hace unas semanas, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, la ASEA, inició un proceso contra los posibles responsables de ese desmonte. Esta agencia perderá 35% de su presupuesto, el mayor recorte entre los organismos especializados en protección al medio ambiente. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional Forestal también reducirán su presupuesto. En total, el proyecto de presupuesto plantea que la Secretaría de Medio Ambiente reduzca 32% de su presupuesto respecto al 2018. Punto y contrapunto. Tercer tema y último a discutir esta noche. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo quisiera poner tal vez a consideración de ustedes el hecho de que tal vez por ahí se pueda estar orquestando, articulando la primera gran oposición a López Obrador, en el sentido del medio ambiente, en el sentido de el proyecto del Tren Maya, que yo creo que ahorita vamos a escuchar a Lujambio y a todos los demás, pero que se construye este tren ahí, que va a movilizar en teoría a millones de turistas en la zona, en un lugar en donde, por cierto, paradisiaco, en donde ya no puede haber más turismo, en donde evidentemente hay muchísima fauna, en donde hay selva, en donde la construcción de infraestructura seguramente podría dañar, digamos, el ecosistema que está por ahí. Y por ello, Diego Luna me parece que está haciendo una labor fantástica poniendo en la discusión este tema, que creo que muy pocos o nadie está hablando de esto, muy poca gente lo está haciendo, a diferencia de como sí se hizo con Texcoco, en donde hablaban de un lago que ni existe, pero en este caso de la selva lacandona, pues nadie está diciendo nada. Ya sé que haces cara, porque tú estabas también con lo del lago. No hay ningún lago ahí, por favor. Cada vez que uno vuela, a verle con, empieza tú. Cada vez que uno vuela que no, la verdad. Cada vez que uno vuela por ahí no se ve nada. No se ve la presa Nabor Carrillo, que es otra cosa. Y hay unos islotes, no islotes, unos fangos, charcos con ballenas, ¿no? Seguramente. Yo lo que sí creo que es que a diferencia del tema de las universidades, pues esto no fue, el medio ambiente en sí no era un gran impulso electoral de Andrés Manuel. O sea, para decirlo claro, sí hubo un documento muy bonito que sacaron por ahí los de Abre Más los Ojos, se llamaba Naturamlo, donde ponían 10 ejes, los que supuestamente iba a girar la política ambiental. Pero a diferencia de otros temas, hoy Andrés Manuel, justo en defensa de su propuesta de desarrollo sustentable, pues no toca ninguno de estos ejes que se pusieron ahí por la gente de comunicación en su campaña. De lo que sí estoy convencido, más o menos me está convenciendo Lujambio, es que no todo se puede ver a través de la asignación presupuestal que se le da a Semarnat, porque no toda la defensa o la reducción del impacto ambiental es vía Semarnat. Sin embargo, sí llama la atención que desaparezcan programas específicos o que haya impactos presupuestales altísimos a programas específicos, sobre todo de investigación en esta materia. Lisa. Yo veo dos cosas, dos discusiones anuladas en temas de medio ambiente. A mí me da muchísimo gusto que el día después vaya a tener esto como agenda. Por supuesto que estoy de acuerdo en cuestionar estos megaproyectos de infraestructura que no tienen estudios de impacto ambiental, como lo hemos discutido aquí. Pero a mí me parece más importante, sobre todo viendo la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ligar dos discusiones fundamentales, que es medio ambiente y corrupción.
cómo se atribuyeron las mafias inmobiliarias en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, la destrucción del ecosistema de Tulum, de Holbox, de Playa del Carmen, de Cancún, el sargazo que está por todos lados, la contaminación del ecosistema marino, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver con cómo los gobernantes se apropian patrimonial y personalmente del medio ambiente y hacen unos megaproyectos que ha habido que detener, incluso en detrimento de los derechos de las comunidades originarias. Y segundo tema que a mí me parece bien importante para un presidente que habla mucho de desarrollo, que habla mucho de desarrollo económico, de justicia social, la Agenda 2030, ¿no? De desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible tiene por lo menos 3 o 4 objetivos de conservación del ecosistema terrestre, de conservación del ecosistema marino, de conservación, digamos, como en general, con un enfoque de derechos que tiene que ver con las comunidades, con el aprovechamiento, con la renovación de los recursos maderables, ambientales, energéticos, etcétera, etcétera. Creo que para que este gobierno pudiera tener esa coherencia que necesita de hablar de desarrollo económico, tendría que incorporar, pues a la luz de los compromisos que además México tiene suscritos y que tienen una fecha límite que le va a tocar a Andrés Manuel, ir reportando sobre sus avances. Contrapunto, después escuchamos otro punto de Fer. Sí, pues un poco continuando con lo que decía Alfredo, que lo platicamos afuera del aire, el hecho de que le bajes el presupuesto a Semarnat no significa necesariamente que las diferentes políticas gubernamentales de todos los demás guardianes de los recursos naturales no vayan a estar impactadas por un gobierno al que le preocupe el medio ambiente. Eso para empezar, ¿no? Y yendo un poco a lo que decía sobre el Tren Maya, pues me parece que la conversación se ha ido como a otro lado, ¿no? O sea, lo que se está haciendo el día de hoy es la rehabilitación de 750 kilómetros de una vía que ya existe, en la que ya corre un tren, pero que es una vía muy vieja y la están rehaciendo, ¿no? Y después, a lo largo del siguiente año, se harán proyectos ejecutivos apenas, y cuando hay un avance sustancial, se puede apenas presentar como los documentos para la manifestación de impacto ambiental. Entonces, yo creo que el gobierno nunca ha negado la necesidad ni la importancia de las manifestaciones de impacto ambiental. Le y mucho pidió menos, permiso a la ¿no? Madre Tierra para... No, pues eso es una ceremonia que no organizó el gobierno, sino organizaron los mismos pueblos originarios, es la verdad. Bueno, ¿no? y va a haber una consulta también, en teoría, ¿no? Va a haber una Para consulta los conforme al originarios. protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, que se van a iniciar ya los trabajos de inmediato. Ahora, ¿no? a ver, porque ese argumento lo han No. usado muchísimo, que está rehabilitando nada más un tramo de esta vía, pero se acaba de rehabilitar ese tramo y va a fluir por ahí, a transitar por ahí un tren en una manera mucho más frecuente que de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Pues Y con mira, un flujo de personas y de maquinaria, de cosas que van a transportarse ahí. Fíjate, una vía del tren, ¿no? O sea, cuando la ves desde la perspectiva tanto de carga como de pasajeros, únicamente tiene el 10% del impacto que tiene una vía carretera. Entonces, el combustible que ya se mueve ahí y la carga que ya se mueve ahí, lo único que va a pasar es que se va a ir de los camiones que el día de hoy están contaminando 10 veces más, y se va a mover en tren. Entonces, de hecho, digamos, el impacto ambiental, la fragmentación del ecosistema ya está hecha en la vía del tren, ¿no? Entonces, lo que se hace es como cambiar el uso de la vía comercial integral del circuito turístico. Fer, ¿cómo despedimos a nuestro querido Alberto Luján? A ver, estocada. Pienso que el problema sí es de prioridades del gobierno, pero es sobre todo social. Y creo que la discusión no se está dando necesariamente en los términos en los que le conviene al país, y tenemos que ir transitando hacia una mejor discusión, porque pareciera que el problema del medio ambiente es una discusión fifí, es un problema de las clases altas, de aquellos que no tienen por qué preocuparse de lo que van a comer el día a día, de pagar la colegiatura o pagar los útiles escolares. Y creo que es justamente lo contrario, ¿no? Si algo está demostrado es que son las clases altas las que más destruyen al ambiente y las clases bajas o medias las que más viven los efectos de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Si nos ponemos a ver los efectos que tiene sobre las comunidades que viven de recursos primarios, ¿no? De pescadores que viven de la agricultura, que viven o que tienen que lidiar todos los días con la escasez de agua en una casa, que no tienen otra forma de solucionarlo, a quienes les suben los precios de la canasta básica o les suben los precios de los productos en el mercado, pues en realidad a quienes más afecta es a las clases menos favorecidas. Y de los desastres naturales. Y de los del cambio desastres climático. naturales del cambio climático. Es decir, todos estos grandes efectos de afectar al medio ambiente no es una discusión clasista, no es una discusión fifí, no es una discusión, al contrario, la tendríamos que estar pensando como una discusión de carácter social, en la que a quienes primero se protege es a los más desfavorecidos cuando se protege el medio ambiente. En segundo lugar, a los jóvenes, ¿no? Porque hoy estamos viendo políticas públicas hechas por una generación que probablemente no va a vivir los efectos de lo que hoy está sucediendo.
Entonces, tendríamos que replantear el debate público en torno a estos temas. Creo que sí tendríamos que transitar a otra discusión que hoy nos está teniendo y que no es únicamente un análisis de impacto ambiental aquí y allá, sino una conciencia social real de cómo vamos a consumir los recursos que tenemos como país y, bueno, pues a nivel global, ¿no? Alguna vez una colega mía que hace estudios de mercado precisamente para el tema de campañas políticas, sorprendentemente me decía que ellos pensaban que al entrevistar a los millennials iban a ser lo que todo el mundo espera que sean los millennials, ¿no? Centrados en sí mismos, egoístas, cerrados hacia lo que pasa al resto del mundo. Y sorprendentemente encontraron que los millennials son el grupo poblacional que tiene mayor conciencia social y preocupación con respecto a estos temas de más larga data, de mayor impacto, como dice Fer, intergeneracional, transgeneracional, y deberíamos estar entonces teniendo eso. Yo por eso retomo el tema de la Agenda 2030, porque a partir de eso hay suficiencia alimentaria, equidad de género, reducción de violencia, comunidades pacíficas, tal, en un medio ambiente, ¿no? En un entorno ambiental sano que dure más allá de la inmediatez de las decisiones de gobierno. Y también decir que el combate a la pobreza es una manera muy inteligente de cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de la deforestación, que yo pensaría que es uno de los grandes problemas ambientales en México, se debe a que se ejecutan actividades muy precarias como la ganadería y cortan la selva para tener ganado, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú logras controlar la pobreza, la desigualdad y la marginación, también es una medida de cuidado ambiental. Y sanciones a aquellos que tengan impactos importantes, ¿no? Claro. Fue el tiempo de este bloque. Vamos a una pausa, regresar la paparrucha y la despedida de aquí del señor Lujambio.